Exacto, ya estamos ahora sí iniciando este tema tan interesante y sobre todo para los que somos papás esto es muy importante, ya que, bueno, la tecnología ya está en posesión de todos, adultos, jóvenes, quien sea, pero es en especial en los jóvenes en los que los tiene muy atrapados, envueltos, prácticamente ya no ven su vida sin la tecnología, sin los dispositivos, sin toda esta internet sobre todo y la red de Wi-Fi que no pueden perderla y necesitan tener señal en cualquier momento y en cualquier rincón. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto a lo mejor logra pues distanciar a las personas entre ellos, los jóvenes, o también con los adultos. Pero vamos a hablar de este tema tan interesante porque fíjense, papás, tu hijo debería tener conexión contigo más que con el Wi-Fi. Así es que para eso están con nosotros el neuropsicólogo Alejandro Lira, que está aquí, y desde luego también mi gran amigo, el psicólogo Miguel Ángel de León, que nos conocemos de algunas semanitas atrás, ¿verdad? Bienvenidos, chicos. Oigan, pues qué tema tan actual y tan pesado para la vida cotidiana. Y tan necesario. Y necesario. Fíjate que hemos dado esta conferencia ya en varios lugares y la gente nos ha estado pidiendo hablar de cómo es esta conexión, cómo debería de ser. A todos les pido, busquen en YouTube un videíto que se llama Still Face. Es una interacción, un experimento donde ponen a una mamá con su bebé chiquito de meses, un año, y entonces lo que los experimentadores le piden a la mamá es que primero juegue con el bebé, le sonría, le haga caritas, y de pronto, por unos segundos, voltee la cara y cuando regrese ponga una cara de palo, una cara absolutamente seria. En la primera interacción, cuando están sonriendo la mamá y el niño, ves cómo el niño está sonriendo, está feliz, está alegre, pero cuando la mamá voltea con la cara seria, el niño la ve y de inmediato notas que el niño detectó que algo pasó. La mamá está completamente seria. Y entonces el niño le empieza a señalar un lugar y le sonríe y le hace gestos y la mamá mantiene la cara completamente seria. Después de unos segundos que el niño está tratando de llamar su atención, revienta en llanto. Y este experimento es súper importante porque te habla de lo necesario que es que tengamos esta conexión cara a cara. Hoy la tecnología nos ayuda en muchísimos sentidos, pero la empatía, hay unas cosas que ya Alex nos platicará de las neuronas espejo, ¿no? Que es lo que nos permite poder pensar al otro, entender al otro cuando se siente triste, cuando se siente enojado. Si yo no tengo sobre todo en los primeros años de vida, en el desarrollo temprano es muy importante que un niño no esté con los aparatos electrónicos. La interacción, la mirada, el tono de voz, la forma en cómo le hablas, va construyendo conexiones neuronales en tu cerebro que te permiten en la vida futura poderte poner en el lugar del otro. De otra manera, cuando llegas a la adolescencia y estas conexiones que además si no se hacen tempranamente se pueden atrofiar, los sociópatas, y el sociópata es un delincuente, es una persona que no tiene sentimientos por los demás, lo que les ha pasado es que probablemente desde su genética ya tienen una falla, pero a veces cuando los niños no tienen esta interacción de comunicación, de cercanía y comunicación de todo tipo, no solamente la verbal, porque a veces yo puedo decirte estoy muy feliz, qué contento estoy, y eso te puede confundir terriblemente. El que seamos congruentes y que nos estemos mirando e interactuando va haciendo relación y conexión con las personas. Entonces, ¿por qué decimos que es importante conectarte con tu hijo y no con el Wi-Fi? Porque de verdad estamos todos preocupados, incluso los padres, por tener likes, pero mi mirada está puesta en el aparato. Y esto está generando algo que le llamamos como un falso self en psicología, en psicoanálisis. El falso self es una imagen, ahora he escuchado un término parecido que le llaman el síndrome del impostor, le llaman algunos, ¿no? En donde tú no te sientes que eres auténtico. Bueno, ¿cuál es la tarea? Dedicarle tiempo a los hijos. Yo siempre le digo a los padres que muchos papás me dicen, yo le doy a mis hijos calidad de tiempo más que cantidad. Y les digo que eso es una payasada. Las personas exitosas en este mundo le dedican calidad y cantidad de tiempo, no solo calidad. No. Y entonces tenemos que meternos y estar haciendo conexión con los hijos, ¿no? Wow. Qué importante lo que dices, porque muchas veces en la sociedad juzgamos también a las personas que son delincuentes, que cometen errores y demás, pero no nos hemos dado cuenta que justamente, generalmente son gente que de niños no tuvo esa conexión con los padres, no tuvo esa empatía que nos estás explicando para poder ser pues ciudadanos, digamos, más armonizados y más integrados en la sociedad. ¿Cómo es que hoy se reflejan, por ejemplo, esas situaciones en el uso de las redes sociales de los adolescentes? Mira, es fundamental. Hay una autora por ahí, Patricia Frola, que estuvo en nuestro último ciclo de conferencias para padres, que fue un evento gratuito y hablamos de esto. Ella habla de algo que se llama el síndrome de la pelota parchada.
Niños que de alguna manera tienen problemas conductuales, con problemas emocionales que son conflictivos, y entonces lo expulso y lo mando a la otra escuela. Y de esa escuela lo expulso y lo expulso y lo expulso. Y en 5 años, cuando este niño tiene 15 años, es el que te está saltando. Porque no hay un sentido de comunidad y de colaboración para atender esos problemas, ¿no? Afortunadamente no son tantos los que biológicamente tienen una problemática neurológica, pero el comportamiento y el acompañamiento en esas conductas disruptivas, sobre todo si eres un padre de hijos adolescentes, que además en la adolescencia hay un cambio muy importante y el niño que antes era su superhéroe, que te admiraba o que te temía, ahora te cuestiona. Sí. Ahora te dice, ¿sabes qué? Lo que tú me das es caca, no me sirve para nada. Y si soy un padre frágil, si soy un padre con baja autoestima y mi hijo me responde así, me puedo derrumbar o irme sobre él. ¿Qué dijiste? Y entonces voy sobre el golpe o sobre la ofensa, la grosería, porque en estas neuronas espejo de las que hablábamos, si yo bostezo ahorita, probablemente bosteces. O si te sonrío, de inmediato me respondes. Es un fenómeno de empatía. Así funcionamos y es como se va dando la empatía. Pero igualmente pasa con el coraje. Si tu hijo te contesta horrible, te activa tus neuronas espejo y entonces normalmente respondo con toda la agresión y violencia. Es muy importante que entendamos que tenemos que mantenernos en control. Primero yo, mi cuerpo, para después hacer una intervención apropiada, y creo que Alex puede dar más detalles de este tema porque él es el experto en esta materia. Bueno, cuando hablamos del neurodesarrollo, como bien decía Miguel, los primeros años de vida son muy importantes, en especial para el desarrollo socioemocional. Los chicos, a través de estas neuronas espejo, estas neuronas lo que van a hacer es permitirnos sentir lo que el otro está sintiendo o lo que el otro está haciendo. Entonces, si yo veo una sonrisa, las mismas áreas cerebrales que se activan para que una persona sonría se van a activar en la persona que la está viendo. Entonces, va a tener esta sensación, que significa sonreír, pues felicidad, alegría. Si yo hago una mueca, si enseño los dientes, tristeza, etcétera, el niño va a ir aprendiendo a identificar estas emociones y también va a aprender cómo es que el otro se está sintiendo. Y a través de nuestra conducta y de nuestro moldeamiento va a aprender cómo es que se tiene que comportar ante esa emoción. Eso es muy importante porque entonces el dispositivo electrónico no nos va a ofrecer esta ventaja, no nos va a ofrecer esta posibilidad de empatizar con el otro y de sentir lo que el otro está sintiendo. Y estas conexiones, el cerebro, si no desarrolla algo, lo va a atrofiar, porque para él es un gasto innecesario tener algo que no está utilizando. Entonces va a ir descartando estas conexiones en pos de tener aquellas que sí están siendo utilizadas, ¿no? Además, otro factor bien importante es que los dispositivos electrónicos, las pantallas y las redes sociales generan descargas de dopamina a través del sistema de la recompensa en el cerebro. Inmediato. Y entonces, cuando hablamos de un adulto de 30 años que ya se terminó de desarrollar, tiene cierta capacidad para controlarse y autorregularse, porque estos procesos ya se desarrollaron. En nuestros casos, nosotros nos desarrollamos sin estos dispositivos electrónicos. Nuestro sistema de recompensa se desarrolló de tal manera que tenemos control inhibitorio, automonitoreo, planeación y organización. Cuando llegaron las redes sociales, ya teníamos esta capacidad de regularnos a nosotros mismos. En el caso de los jóvenes, no es así. Se están desarrollando en un mundo en el que tienen estas constantes descargas de dopamina. ¿Y qué hace el cerebro? El cerebro es flexible y su objetivo es adaptarse a la circunstancia. A él no le importa si es correcto o incorrecto. Él dice, esto es lo que hay, pues yo me tengo que adaptar a esto. Entonces, se está desarrollando alrededor de este comportamiento en el cual necesita constantemente estas descargas de dopamina. Por eso es común que veamos estos videos en YouTube donde a los niños les dicen, te va a quitar el celular, y se ponen violentos, agresivos. Hace poco incluso hubo una noticia, no me acuerdo en qué país, de un chico que pues desvivió a sus padres porque le quitaron el celular. O sea, el sentimiento negativo de pérdida de estos chicos es similar al de un adicto cuando le está retirando la droga. Es un síndrome de abstinencia muy fuerte que los puede llevar a actuar de esta manera. Entonces, es bien importante limitar este tipo de recursos para que los chicos se desarrollen de una manera sana y también desarrollen estas habilidades socioemocionales que requieren en esta etapa. Pero no solamente limitarlo, fíjate, la otra parte súper importante es, le quito el aparato, pero entonces, ¿qué le voy a dar a cambio? ¿Hay que darle algo a cambio? Por supuesto. Exacto. Atención, ¿no? Atención. Porque justamente, tiempo. y eso les quería preguntar, que está muy relacionado, y es que muchas veces el sistema límbico está directamente conectado, bueno, no muchas veces, siempre está conectado a los sentidos. Entonces, cuando estamos en el teléfono, nuestros sentidos están ahí. ¿Cómo podemos competir
para que justamente estimulemos los sentidos y todos queremos generar recuerdos con nuestros padres, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tolerando la frustración de nuestros hijos y tolerando la propia frustración. O sea, es un modelaje todo el tiempo. Porque muy probablemente, mira, desde el año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia en cuanto a estrés, ansiedad y depresión. Hoy día hay muchísima gente que está ansiosa, deprimida, con ataques de pánico, niños que no lo escuchabas antes. ¿Por qué? Por tanta estimulación que tenemos. Y entonces, claro, si yo en el scroll tengo descargas de dopamina todo el tiempo y papá viene a querer jugar ajedrez, ay papá, ¿qué te pasa? ¿No? Qué flojera. Tenemos que enseñarnos a tener capacidad de espera. Cuando yo era estudiante, cuando éramos estudiantes en la secundaria... Apenas hace 2 o 3 años. Recuerdo una maestra que nos decía, no se valen errores. Y tú escribías a máquina porque no existían computadoras. Y no se podía borrar. Y entonces te decía la maestra, no se vale corrector. ¿Qué tenías que hacer si te equivocabas en el último renglón? Pues volver a hacer todo. Todo se echaba a perder. Y esto ejercitaba tu tolerancia a la frustración. Hoy no es así. Hoy es automático. Entonces, son ejercicios que tenemos que fomentar ahora como familia, como padres, y aguantar la respuesta explosiva de nuestros hijos sin violentarnos. Hay una diferencia enorme entre ser agresivos y ser violento. ¿Un boxeador es agresivo? Sí. ¿Es violento? No. ¿Cómo hago la diferencia? La agresión es un instinto natural que tiene la intención de competir, luchar, defenderme, protegerme. ¿En qué momento la agresión se convierte en violencia? Cuando ocupo mi agresión con la intención de hacerle daño a alguien. En ese momento ya es eres una enfocada. persona violenta. No. Oye, también te encontramos con que los jóvenes necesitan el sentido de pertenencia. Y algún muchacho que no pertenezca al grupo, que no está en las redes, que no tenga este teléfono, que no tenga la red social, se va a sentir excluido y no quieren eso. Así es. Durante la adolescencia, parte del desarrollo implica que los chicos formen su propia identidad. Y para formar su propia identidad, no solo es formar lo que yo soy, sino también lo que no soy. Entonces empiezan a querer separarse del papá y de la mamá. Entonces yo no soy mi papá y mi mamá, y entonces es, hazte para allá, ¿no? O sea, porque yo no quiero ser como tú, y por lo tanto me empiezo a acercar a lo que yo quiero ser, que serían pues mis pares, mis compañeros, mis amigos. Pero parte de esto tiene que ver también con las redes sociales. Hay una presión social de los grupos para que los chicos pertenezcan a estas redes sociales, incluso para que participen en retos. Sí. Aquí hay algo bien interesante que se ha encontrado. Cuando los chicos tienen relaciones cercanas con sus padres, tienden a evitar conductas de riesgo, a estar menos en redes sociales y a evitar estos retos que de pronto nos parecen chistosos, pero son peligrosos, ¿no? En cambio, cuando los chicos tienen vínculos endebles con su familia y con sus padres particularmente, tienden más a empezar a tomar estas conductas de riesgo como adicciones, beber alcohol y participar en estos retos pues que de pronto las redes sociales promueven para intentar formar parte del grupo. ¿Por qué? Porque yo no me siento parte de acá. Y entonces, pues quiero sentirme parte de algún lugar. Y si aquí me ofrecen que puedo formar parte a cambio de hacer tal o cual cosa, pues entonces tal vez estoy dispuesto a pagar. Que es una de las formas de captura de los grupos delincuenciales de chavitos, ¿no? Sí. Si en la familia te humillan, te denigran, te frustran, te maltratan, pues las pandillas están diciendo que vente amigo, además hay dinero. Además, los niños andan, mi mamá reniega siempre porque le dice a mi sobrina, ve a hacer esto, y ella va con el teléfono así. ¿Cómo podemos cambiar esos comportamientos? Ya para terminar esta pregunta, rapidísimo, que nos quedan 30 segunditos. Mira, es bien importante establecer límites claros y precisos, ¿no? Incluidos horarios de uso. Por ejemplo, es hora de la comida, celulares no fuera, es momento de convivir, no hay dispositivos electrónicos. A partir de tal hora se acabaron los dispositivos. O sea, es importante poner estos límites, ¿no? De pronto, por ejemplo, mi hijo a veces subía la escalera con el iPad, ¿no? Entonces, a ver, no puedes subir ni bajar la escalera porque es un riesgo. No, pero es que mi juego, no sé qué, la cierras y cuando llegues allá arriba, la abres. Son 5 segundos, no te va a costar nada. Pero yo lo tengo que hacer desde el límite. Como papás muchas veces es fácil, toma el dispositivo, déjame de molestar, entretente un buen rato. Maravilloso, Adrián. Y el ejemplo también. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Alejandro. Alex, Miguel.